Y este comunismo primitivo es el primer modo de producción que se encuentra establecido por Marx. Y bueno, a continuación pues te van a hablar sobre el origen de este modo. Bueno, defino Karl Marx porque es que se puede representar como una forma de organización de producción de bienes y servicios en una economía. Ajá. Bien, esta etapa, bueno, sus características dadas por Marx es que esta se basaba en las primeras civilizaciones y comunidades humanas. Su forma de organización era ordenadas por tribus y distintos grupos dividiendo el trabajo para la obtención de sustento. Por ejemplo, se dividían, por ejemplo, los hombres iban a, digamos, a recolectar los alimentos y las mujeres se encargaban de cuidar a los niños y pues el hogar, y los ancianos eran respetados. Y en cuestión de economía, esta se basaba en una economía de subsistencia. Esto quiere decir que solo era para uso personal, por así decirlo, que recolectaban para consumirlo. No, en este caso no existía que la venta y todo eso. Era una de subsistencia para sobrevivir, por así decirlo. Bueno, la siguiente era el trueque, que era el intercambio de bienes en base del cooperativismo. Daban ciertos objetos a cambio de materiales que ellos fuesen útiles. No existía la propiedad como tal y cada quien tenía se manejaban como ciertos grupos. Estas características también eran recogidas resumen de los principios de Marx, ya que este utilizó para definir el modo de producción del comunismo primitivo. Ajá. Bueno, aquí no existían jerarquías, es decir, no tenían un líder. Era una sociedad compartida de tareas que tenían relación equitativa. ¿Ya es todo? No, es Bueno, al parecer creo que se le fue el audio, así que bueno, voy a seguir yo. Otra característica que está añadida es que no existía la dominancia, es decir, no existía la explotación laboral, el esclavismo. No existía lo que conocemos como el régimen de un hombre sobre el otro, sino que al ser una comunidad primitiva, simplemente compartían, como no había propiedad privada, compartían lo que lograban cultivar, lo que lograban cazar, lo que ganaban recoger de los frutos, de los árboles, todo era como que compartido. Todos trabajaban por el bien común, por el bien de todos. Lo que se expone en la siguiente característica, que es la relación, que es una cooperación continua entre humanos. Cuando querían cazar un animal grande, que solo superaba en tamaño, estos lo superaban en número, con el fin de obtener una mejor recompensa, obtener mayor cantidad de producto o mayor cantidad de carne para que la mayoría de la comunidad pudiera comer. Y por último, bueno, aquí puse conciencia ambiental, pero no era tal cual como que estuvieran conscientes de que no estaban dañando el ambiente, sino que hacer una comunidad que su economía simplemente se basaba en el consumo, en satisfacer necesidades básicas, no daban como un tipo de contaminación. Por eso dice que es una sociedad limpia y responsable con el medio ambiente, de una manera, digamos, un tanto inconsciente. Sí. Y posteriormente tenemos lo que son las desventajas de este modelo de producción. Primeramente tenemos la economía. Era una economía de subsistencia, como ya lo
mencioné, que solo estaba enfocada en la supervivencia. Esto tenía, pues, de cierta manera desventaja, porque no se tenía como que un factor, que hubiera un tipo de cambio que fuera ecuánime o equilibrado. Podían a veces cambiar carne por, no sé, semillas o frutos que no eran como que la misma cantidad, ¿no? Entonces esto como que desfavorecía a algunos. Posteriormente la evolución, no entrando como que en un tema biológico, sino una evolución en cuanto a sus técnicas. Era escaso el desarrollo de técnicas, porque si bien recordamos, esta época era a base de herramientas como que de piedra, de palos, y que si bien eso les permitió sobrevivir de acuerdo a su estilo de vida, conforme se fue desarrollando la sociedad, esto como que quedó muy obsoleto. Esto se ve pues reflejado más que nada cuando fue el descubrimiento del metal, que pues las herramientas de piedra se volvieron obsoletas y pues esto permitió el avance de una sociedad. El tercero, pues la calidad de vida. Al centrarse solamente en la supervivencia, pues su calidad de vida era baja y simple porque solo satisfacían necesidades básicas. Y muchas veces estas no eran como que al 100% satisfacidas porque pues podían extinguir una especie, como se fue en el caso de los mamuts. Eran especies como que tenían que sobrevivir. Para sobrevivir tenían que estar en constante caza, en constante recolección, y muchas veces no llegaban como a recaudar todos los bienes posibles para toda la comunidad, sino que muchas veces las comunidades, había personas que no podían consumir alimentos o que no podían tener una vivienda. Igual en sus viviendas pues se ubicaban en cuevas, se ubicaban hechas de palo, y fenómenos naturales arrasaban con estas. Se inundaban las cuevas, tenían que luchar con otros animales para garantizar el bien de su hogar. Sus casas de palos, pues obviamente con una tormenta pues se venían abajo y ya tenían como que quedaban expuestos al ambiente, vaya. Y por último, lo que acabó con este modelo de producción es el desarrollo social. Obviamente cuando estos grupos empezaron a juntarse, la cantidad de personas fue creciendo, eran más. Entonces se dieron cuenta que al momento como que de cazar y de recolectar ya no era suficiente para todas las personas, o que no todas las personas tenían como que habilidades para la caza, para la recolección. Entonces al superarse por un desarrollo social y con el desarrollo de técnicas, de nuevos materiales, este modelo se vino abajo. Y pues eso sería prácticamente todo. No sé si existe. Sí, bueno, llegamos también a una conclusión donde, pues, bueno, decidimos que gracias a estos descubrimientos que pues realizó el hombre primitivo, hemos logrado evolucionar adecuadamente y acomodándonos a las condiciones cambiantes de cada era. Y así vemos que, bueno, vamos haciendo que la vida se vea mucho más fácil y la podamos entender de mejor manera. También podemos decir que el ser humano ha cambiado a través de los años y como mencioné, pues ha ido mejorando, pues ya que de cierta manera el hombre pasó de ser un animal a otro notablemente superior y pues sin embargo la evolución es algo más que eso y pues ha marcado de cierta manera la historia para el hombre y para toda la humanidad, pero siempre ha sido un inicio de la vida que ellos nos dieron. Bien. Pues sería Hasta todo. aquí, chicos. Sí, está bien. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta de sus compañeros? Bueno, antes que empiecen a hacer preguntas o cuestionamientos, yo sí quiero abordar este punto. Es cierto que para nosotros ver y conocer el desarrollo de la sociedad y conocer realmente el entorno y por qué actúa así el contexto donde nosotros hoy en día estamos parados, es cierto que anteriormente, pues yo se los decía, ¿no? Hubo diferentes modos de producción y hay que echarles un clavado para ver cómo se ha ido desarrollando la sociedad, para ver qué tanto hemos ido avanzando nosotros como ser humano, ¿no? O sea, qué logros hemos tenido como seres humanos, qué realmente progreso en la humanidad hemos dejado nosotros, y eso también tiene que ver o es parte también de la economía política. Es cierto que sí, yo les decía, es necesario echarnos un clavado a la historia. ¿Por qué? Porque si empezamos a hablar conceptos como mercancía, el dinero, cosas así, pues ustedes
lo van a saber interpretar tal vez, pero no van a saber realmente la esencia o cómo surgió y cómo se fue desarrollando, ¿no? Entonces, si era necesario que viéramos los modos de producción, yo lo decía la clase pasada. Ese por un punto. Y por el otro punto, antes de que hagan sus aportaciones a sus preguntas a los compañeros, sí es necesario que nosotros sepamos realmente que este modo de producción, en primera era de colectividad. No existían las clases sociales, no existía realmente ricos y pobres como nosotros lo hemos visto, siervos y feudales, esclavos y esclavistas, etcétera. Este modo de producción meramente era, por eso se llama comunidad primitiva, perdón, porque era de colaboración recíproca, ¿no? O sea, porque era de realmente colectividad entre todos sus habitantes, entre todas las gentes. ¿Qué es una gens? Es un conjunto de personas, es un conjunto de familias que son como las tribus, pero obviamente pues ellos se encargaban de producir lo que iban ellos mismos a comer, ellos se encargaban de producir lo que realmente pues ellos iban a ingerir, como lo decían aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque esos productos no iban como tal al mercado, sino eran para consumo propio, ¿no? Sí es cierto que en este modo de producción se dio el descubrimiento del fuego, existió también la ganadería primitiva, se empezaron a domesticar los animales, empieza el surgimiento también de la agricultura. Ahí donde ustedes decían que, no me acuerdo quién, creo que Brenda, eh, que decía que las amas de casa se iban a recolectar frutos, ellas acarreaban agua, los hombres cazaban y a los adultos mayores se les respetaba. Esa es la primera división social del trabajo. Cuando cada quien se empieza a repartir sus tareas que le tocan dentro de la sociedad, eso se le llama la primera división del trabajo. Cuando empiezan las mujeres a recolectar raíces, cuando empiezan las mujeres a recolectar frutos, cuando empiezan las mujeres a dedicarse a la casa, a los niños, a carrear el agua, etcétera, etcétera. Y los hombres se dedican a hacer trabajo más de fuerza, los hombres se dedican a hacer un trabajo como más de producción, nosotros lo veíamos, ¿no? Que alguien decía que el colectivo se iba a cazar mamuts y había algunos que no tenían realmente las capacidades para cazar mamuts, pero allí iban. Entre todos vamos a cazar el mamut, entre todos los vamos a repartir equitativamente. A eso se le llama la distribución social del trabajo y es así, es importante que ustedes lo tengan en mínimo en su libreta, si no lo van a tener en mente, ¿no? Y es cierto que con esta división social del trabajo, pues va creciendo la productividad, como lo decía Granados, ¿no? ¿Qué decía él? O sea, ¿qué decía Israel? No, pues aquí se viene para abajo el sistema, no es cierto. Como empieza a elevarse la productividad, como empieza realmente, pues, a haber nuevas herramientas de trabajo, empieza a desarrollarse la casa, empieza a existir nuevas herramientas, como ya se los dije, de trabajo, perdón, empieza a surgir el arco y flecha, empieza a surgir pues muchísimas cosas con las que ellos ya podían cazar, ¿no? La piedra talarbada, todo eso que nosotros vemos, los palos, etcétera, etcétera, que nosotros vemos que servían como herramientas de producción, todo eso cuando empieza a surgir nos damos cuenta que realmente va evolucionando, va cambiando el modo, va cambiando el sistema. ¿Por qué? Porque ya lo decían los compañeros, pues primero era base de intercambio todo, ¿no? Para las tribus, agriculturas y ganaderías, ¿no? O sea, nosotros producíamos o ya matábamos un mamut, la carne que nos sobraba, vamos a cambiarla, ¿no? Por semillas, vamos a cambiarla por sal, por cacao, etcétera. Todo lo que nosotros vamos viendo se va sofisticando. ¿Por qué? Se va sofisticando como se van sofisticando también las herramientas de producción. Conforme se van sofisticando esas herramientas de producción, ya existía el juego, como se los dije, el arco y la flecha y todo eso, pues nosotros vamos a adquirir más facilidad de producción. O sea, de tal manera que ahora ya no podremos cazar solamente un mamut, sino que podemos cazar dos, ¿no? Y entonces empieza a surgir un excedente de producción. Eso también es importante. ¿Qué es un excedente de producción? Cuando empieza a haber acumulación de una carne, ¿no? Cuando empieza a haber acumulación de semillas, cuando empieza a haber acumulación de cacao, cuando empieza a haber acumulación, pues, del producto que nosotros estamos realmente consumiendo, porque acuérdense que era para consumo propio. Es cierto, empieza a haber un excedente de producción, empieza, gracias también a lo que es la distribución social del trabajo, se empieza a producir más, se empieza a hacer
¿cómo se le puede decir? Una acumulación realmente del producto que nosotros teníamos en ese entonces y pues ya no se empezaba a podrir, se empezaba a perder. Es así como también se va desarrollando, es así como se va revolucionando ese nuevo modo de producción, es así conforme empieza a surgir, es así conforme empieza realmente a surgir otro nuevo de producción, porque esta ya es la fase terminal realmente de la comunidad primitiva, ¿no? Y termina más o menos con la acumulación del producto. ¿Por qué? Como nosotros ya lo vimos, existía un excedente de producción dentro de la comunidad primitiva. Y ahí ahorita vamos a ver algo, los compañeros de... Esta es la transición solamente, con los compañeros del esclavismo, Romero, Jonathan, Tamara y Andrea, por favor. Ah, no, Romero, Jonathan y Tamara. Andrade, Romero, Joan, Yael. Bueno, sí, échenle. Bueno, buenas tardes, compañeros. Nosotros les vamos a hablar sobre lo que fue el esclavismo. Bueno, pues para mí el esclavismo fue un sistema social, un modo de producción basado en el forzamiento y sometimiento de seres humanos para la realización obligatoria de determinadas actividades, dependiendo el mandamiento y ordenamiento del dueño de los individuos. Este esclavismo fue el sistema económico predominante al iniciar pues la sociedad, ya al conjuntarse todas las sociedades, como ya lo decía el profe. Este sistema económico predominó en distintos momentos históricos a lo largo de toda la humanidad, pues ya que era uno de los principales medios por los cuales se obtenían trabajos baratos y pues una producción amplia. Las características del esclavismo es que surge con el hombre sedentario, generación de excedente económico, al igual que al haber, obviamente, pues un excedente económico, surgen las clases sociales, que una clase era la clase dominante y la otra era la clase sometida. La clase dominante eran los de la clase alta, pues los ricos y los dueños de esclavos, por así decirlo. Los sometimientos eran la clase baja y pues la servidumbre. Esto del esclavismo creó varios conflictos, se consolida con el sistema económico. Les voy a mencionar algunos imperios de los cuales se les considera que eran los mayores que practicaban pues el esclavismo, que era entre ellos destaca el imperio egipcio, los babilonios, los asirios, los griegos y los romanos. Estos países europeos eran los líderes en el tráfico de esclavos hacia América Latina, e incluso en el año 19 a 16, del año 16 a 19, se contrabandearon pues 10,000 esclavos hacia territorio norteamericano. Y pues eso sería la introducción. Y a mis amigos les Yo les voy a comentar la historia. Pues la historia de la esclavitud en el mundo antiguo está estrechamente vinculada a la guerra. Las fuentes documentales del mundo antiguo, como pues fueron los pueblos mesopotamio, egipcio, los pueblos originarios de Israel, Grecia, Roma, Persia o civilizaciones como la maya, la china, la azteca y la india, todas estas están llenas de referencias a la esclavitud vinculadas a eventos bélicos. A menudo los prisioneros de guerra eran reducidos a la esclavitud por los vencedores y obligados a trabajar en tareas militares o civiles, como mano de obra para trabajos de construcción, ingeniería o agricultura. También era común su utilización para el servicio doméstico. Muchos hogares de la antigüedad, sobre todo las de las clases altas,
requerían el trabajo de uno o más esclavos como mano de obra habitual. Independientemente de los testimonios y documentos escritos, también se encuentran pruebas de esclavitud como mano de obra y como ayuda doméstica entre los pueblos que no poseían escrituras, como los nómadas de Arabia, los pueblos nativos de América, los cazadores y recolectores de África, Nueva Guinea y Nueva Zelanda, entre otros de Europa. También existieron además otras formas de adopción de la esclavitud, además de las guerras, como fueron la penal o el pago de deudas, así que entre algunos grupos africanos, las mujeres y los niños eran entregados como rehenes de deudas u obligaciones hasta su pago. Y si el pago no se realizaba, los rehenes pasaban a ser considerados esclavos. Muchas de las sociedades antiguas tenían mayor número de personas esclavas que libres, gracias a la costumbre de reducir a la esclavitud a la población que tenían bajo su control. Por lo general, la esclavitud incluía el abuso y la crueldad por parte de sus dueños, aunque a menudo podían recibir un trato más humanitario, si eran considerados como bienes valiosos. Y Tamara seguirá con la explicación. Bueno, existieron 4 tipos de esclavitud. El primer tipo de esclavitud eran los trabajadores, los que eran para trabajos forzosos. Estos eran los más comprados de todos los esclavos y se encontraban mayormente en los campos. Luego existían los esclavos de servidumbre y estos eran comprados por personas adineradas para que les hicieran su limpieza, les cocinaran o les cuidaran a sus hijos y también para que les prepararan ciertos aseos personales para sus dueños. También existían los esclavos, bueno, eran esclavos de carácter netamente sexual, que eran comprados por hombres adinerados con el fin de satisfacer sus necesidades sexuales. Y por último, los esclavos de entretenimiento eran comprados por dueños de tabernas para armar peleas y así entretener a su público. Les voy a decir las causas de la esclavitud y la primer causa de la esclavitud era la pobreza. También una de las principales causas por la que se establece la esclavitud se debe a que era mucho más rentable comprar esclavos, los cuales tenían una esperanza de vida como de 5 a 10 años y los dueños solamente pagaban pues una vez, la vez que los compraban y a veces los compraban por lotes. Entonces, no, si se les moría uno o uno no tenía esperanza, no importaba porque pues eran demasiados los que compraban por una baja cantidad y pues los ponían a trabajar en cosas muy pesadas, entonces, y nada más tenían que mantenerlos. Igual no los dejaban tener entre ellos relaciones ni nada porque afectaba su trabajo en el campo o en la casa. También las consecuencias de la esclavitud es la explotación del hombre por el hombre, la división de clases sociales, el sometimiento de pueblos y se establece la propiedad privada. También esclavos por guerra, deudas o por la fuerza. Bien, ¿alguien más? ¿Alguien más? Aparte de Tamara, o ya sería todo. Sí, ya es todo. Sí, profe. Va, bien, entonces. Pues sí, aquí nosotros vemos en este modo, ya los compañeros nos explicaron, pues más o menos el surgimiento, bueno, sí, bien el surgimiento de los esclavos, nos explicaron también el funcionamiento de cada esclavo, ¿no? Pero es cierto que nosotros estábamos en un modo de producción de la comunidad primitiva, estábamos hablando de excedente de producción. ¿Y qué pasa con ese excedente de producción? En efecto, empieza a surgir el concepto mío. Ese concepto mío
de empezar pues a adueñarse del producto, adueñarse de lo que venía siendo producido por toda una comunidad, por toda una agencia, empieza a surgir ese concepto mío. Y es cierto que empieza también a surgir la propiedad privada, que eso da pauta realmente al modo de producción esclavista, que es la primera forma de explotación que nosotros vamos a ver a lo largo y ancho de todo el desarrollo de la sociedad, ¿no? Sí es cierto que pues ha existido, como lo decían los compañeros, ¿no? En toda la historia de los pueblos, Europa, en todos los continentes, ha existido pues realmente el esclavismo. De tal forma que nosotros nos damos cuenta que este modo de producción universal, pues, qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que usaban a las personas para prácticamente morir en vida, ¿no? Trabajando. Realmente ellos pues ya no tenían derechos, ellos realmente no tenían ni voz ni voto dentro de una sociedad. Ellos eran esclavos y punto, y tú vas a producir, ¿no? Algunos de ellos, de los que producían, algunos, los otros, pues como ya vimos, había esclavos sexuales, había esclavos para entretenimiento público, etcétera, etcétera. Pero es cierto que realmente nosotros vemos que el desarrollo de esta formación también trajo, realmente, perdón, esta formación de esclavos también trajo desarrollo a la humanidad, ¿no? También hubo crecimiento de las fuerzas productivas, porque nosotros vimos que en algún momento, pues también ya existía el ganado en la comunidad primitiva. Y nosotros ya empezamos a ver que empieza a surgir también dentro de ese modo de producción, pues un desarrollo, un pequeño desarrollo. Y aquí se da también la segunda gran división social del trabajo, ¿no? ¿Cuál es la segunda gran división social del trabajo? Cuando ya se empiezan a dividir los oficios o los trabajos de la agricultura, ¿no? Por ejemplo, ya empiezan a existir esclavos que se dedicaban a la agricultura, que se dedicaban a arar, que se dedicaban pues a trabajar con todos esos animales domésticos, y había esclavos que meramente también se dedicaban, no sé, a la carpintería, había esclavos que se dedicaban pues a otro tipo de cuestiones como los oficios, ¿no? Los zapateros, etcétera, etcétera. Pero esos esclavos realmente seguían pues siendo sumisos ante su esclavista. Es cierto, compañeros, que aquí, como se dice, ¿cómo se medía la riqueza en el esclavismo? A ver, ¿alguien sabe cómo se medía la riqueza en el esclavismo? Más o menos, bueno, lo dijeron sus compañeros. Alguien de los que no expuso este tema, por favor, que conteste, ¿cómo se medía la riqueza en el esclavismo? ¿Nadie? La riqueza en el esclavismo se medía por medio o mediante los esclavos, compañeros. El que tenía más esclavos, así se medía la riqueza, era más rico, ¿no? Por ende, que como decían los compañeros, pues llegaban hasta embarcaciones de esclavos, ¿no? Y sí, en efecto, existía un mercado de esclavos en aquellos tiempos, ¿no? De tal forma que Espartaco también fue un esclavo, Platón fue un esclavo, y todos ellos venían de ese mercado de esclavos, ¿no? ¿Qué pasa realmente en estas sociedades? Pues nosotros vamos a buscar lotes de esclavo, como lo veíamos aquí. Nosotros vamos a buscar lotes de esclavo para que produzcan dentro de mis propiedades privadas. Y es así como vamos a medir la riqueza, porque también así se medía la riqueza, por medio de los esclavos. Ah, bueno, ahora Tamara tiene 10 esclavos, Joan tiene 35 esclavos, de tal forma que Joan es más rico o es más poderoso dentro de la sociedad esclavista porque él posee mayor número de esclavos. Así se medía la riqueza en el esclavismo, sin importar realmente pues la persona, ¿no? Sin importar realmente a la humanidad en ese entonces, cómo se trataban a estas personas, ¿no? Ya lo veíamos nosotros, si se moría un esclavo en el transcurso del camino, pues ni modo, ahí échalo a la orilla y se acabó. De todos modos, tenemos otros 34. Así funcionaba realmente esta sociedad. Y se escucha cruel realmente, compañeros, y era... creo que es el modo de producción más cruel que ha visto, bueno, no es el capitalismo, pero es uno de los modos de producción más cruel que ha visto en lo largo y ancho, como yo se los decía, de la historia, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que realmente era un modo avasallante en el que nosotros, pues en algún momento se encontró la sociedad. Y es que es real, ¿no?
¿Qué pasaba realmente con todo esto? Pues sí, se empezó a desarrollar, como ya lo dijimos, la economía otra vez. Por medio de los esclavos se empieza a desarrollar la economía, ¿no? Y es ahí donde nosotros vamos a dar el segundo salto y vamos a ver la tercera división social del trabajo, y esa le toca a los compañeros de el feudalismo, Dulce, Gloria, Jacqueline y Donovan. Sí, maestro. Sí, buenas tardes. Ahorita Dulce, Donovan, Gloria y Jacqueline. ¿Va? Échenle, compañeros. ¿Sí pueden ver mi pantalla? La mitad. Sí, compañera. Ok. Buenas tardes, compañeros. El tema que a nosotros nos tocó fue el feudalismo. Mi equipo está presentado por García Vera Donovan, Pérez León Jacqueline, Vázquez Díaz Gloria Yesenia, una servidora Chávez García Dulce Anaí y mi compañera García Serrano Brenda Azucena. Yo les voy a hablar lo que es el feudalismo. Este surgió en el siglo IX y hasta el siglo XV. Este fue un sistema económico, político y social de Europa Occidental. Su origen se remota en la caída del Imperio Romano y el fracaso del intento por Carlomagno, y a un aumento de la inseguridad y el desgobierno. Ya a esa situación, el poder central fuerte en toda Europa. Por esto, cada rey se vio en la obligación de costar su propia seguridad. O sea, ellos mismos tenían que ver cómo tenían que ser protegidos, ¿no? Por así decirlo. Se le denomina feudalismo al bono de organización social. Este sistema se estructura en base a los feudos, o un contrato mediante el cual el señor feudal o monarca cedía a otros sus rentas en un terreno a cambio de diversas prestaciones. La máxima autoridad era el rey, y la iglesia se convirtió ahí en la máxima autoridad también. Y también era como el máximo propietario feudal. O sea, la iglesia podía apropiarse o incluso de las tierras de las otras personas. Y pues entonces aquí, como vimos, entonces el feudalismo, o aquí lo que se hacía era de que los feudos, en este caso, les pedían como las tierras, ¿no? A los hombres para su trabajo. Entonces ellos tenían que ceder, ¿no? Estas propiedades, y incluso se podían como repartir los frutos, ¿no? O lo que se ganaba sobre estas tierras. Bueno, a continuación, mi compañera va a decir las características. Sí, las características, la primera característica es la distinción de clases sociales, pero a continuación se las va a explicar una de mis compañeras a continuación. La segunda sería el vasallaje, que consiste en una relación establecida entre hombres, entre un hombre libre vasallo y otro hombre libre noble, basada en un compromiso recíproco de obediencia y servicio por parte del vasallo y obligaciones de protección. En consecuencia, con un pago de los nobles querían una porción de sus territorios a los vasallos, los cuales denominan feudos, que son tierras que eran trabajadas y puestos a producir a manera obligatoria y gratuita por los servicios, que la finalidad de estos feudos eran consolidar una estrecha relación o vínculo entre los vasallo y su señor. La tercera es guerras y enfrentamientos constantes, ya que durante el feudalismo el poder y el control de los territorios se alcanzaban a través de los enfrentamientos en batalla, ya que era la única manera de obtener mayor riqueza y crecimiento económico. El quinto es el pago de tributos por parte de los servicios, que en el esto se implementó el pago de tributos para el señor feudal o el rey, el cual debían hacer los servicios en especie como pago por el derecho de vivir en estas tierras y para financiar las labores.
El sexto es bueno, el quinto, el poder del único instituto y más poder. La autoridad de la iglesia no se cuestionaba tanto, así que creía que los reyes eran impuestos por Dios y y por la razón tenía un derecho divino. La cultura durante el feudalismo se impuso un cristianismo a través del poder incluyente de la iglesia católica, que solo quienes forman parte del clérigo tenían derecho a diversos conocimientos culturales. Y un sistema social cerrado, se caracteriza por movimientos sociales, escasas probabilidades de movilidad de clase social. Quien nacía siervo siempre Sí, ya, Bueno, las causas del feudalismo fueron de quienes los defendían de las invasiones extranjeras del siglo IX, perdón, lo que los obligó a encomendar la defensa de los territorios del reino a los príncipes locales. Número 2, la importancia que asumieron los funcionarios locales. Los funcionarios locales, duques y marqueses, quienes los reyes debían entregarles tierras en feudos para asegurar su lealtad. Número 3, de dejar en herencia a sus descendientes sus títulos y las tierras que ellos administraban. 4, la necesidad de aldeas, campos y ciudades que ante la recurrieron a los poderosos para protegerse de los saqueos. A continuación, pues les explicaremos la estructura. Que es ligiados y no privilegiados. Dentro de los privilegiados se encontraba el rey, quien era el que repartía los feudos. Este era el señor feudal, le seguía la alta nobleza. Bueno, las noblezas debían de proteger a la comunidad de aquellos infieles y paganos. Dentro de la alta nobleza se encontraban los duques, los marqueses o los condes. En el alto clero se encontraban los arzobispos o los obispos. Después seguía la baja nobleza, donde se encontraban los varones, los caballeros. Le seguía el bajo clero, donde ya eran los sacerdotes, los monjes, los frailes. El clero se encargaba de rezar por la salvación de las almas del pueblo. Hasta abajo, dentro de los no privilegiados, estaban los campesinos, quienes eran los que mantenían con trabajo a los privilegiados, a los de arriba. Los siervos eran los que pagaban impuestos al rey, le daban un diezmo a la iglesia y otorgaban un tributo, pero en producto al señor feudal al que le trabajaban las tierras. Los que no pagaban impuestos eran pues la nobleza y el clero. tantito aquí antes, Dulce, tantito, Yesenia. Aquí nos podemos dar cuenta realmente cómo en el modo de producción feudal se vive prácticamente lo mismo que vivimos hoy en México, ¿no? O sea, como los siervos y a los que todavía dan una ofrenda realmente, ¿no? Al rey. Y cómo nosotros vemos que dentro de los privilegiados no pagan impuestos, ¿no? Y así está en México igual, los privilegiados, el presidente, su gabinete, ¿creen que pagan impuestos? No, y eso lo vamos a ver más adelante. Ya. A continuación les voy a decir lo que era la economía en el feudalismo. La economía en ese tiempo era rural y estaba basada en la extensión de la tierra. Las principales actividades económicas eran igual la agricultura y la ganadería. El comercio era muy limitado y se predominaba el trueque también ahí. Prácticamente no había circulación monetaria y la que había pues era muy escasa.
Y lo que consumían, todo lo que consumían era lo que producía, y se sabía que por lo regular solamente como que ponían pocas semillas y las demás las iban almacenando, pues para ir sobrellevando toda la temporada. También cada feudo se componía de sectores que estaban definidos por la señoría dominical, integrada por las tierras del señor. Ahí se clasificaba en dos, que eran los mansos, que eran las tierras que trabajaban los siervos para obtener su propio sustento y el de sus familiares. Y por otro lado tenemos a los alodios, que eran los terrenos que pertenecían a los campesinos libres, y los pastos y bosques comunes donde pastaban el ganado. Pero también existían las tierras que solamente eran sectores delimitados, eran como que muy privados, ¿no? Donde solo podían acceder el señor y sus caballeros. Entonces esta era una parte de la economía en el tiempo del feudalismo. Bien. Hasta aquí. En terminar el feudalismo, en Europa Occidental comenzó a romperse durante el siglo XVI. Durante el siglo XIV, perdón, debido a una conjugación de factores. Entre ellos fue el agotamiento de la fertilidad de las tierras, debido a que las usaban constantemente, a pesar de que ellos tenían una rotación de cultivos, que es sembrar de diferentes cultivos, pero en un mismo terreno, siguiendo un orden circular, por así decirlo. Número 2, el repoblamiento de las ciudades, que empezó el aumento a partir del siglo XI. La extensión de la peste bubónica, también conocida como la peste negra, que fue entre 1348 y 1353, que mató a un tercio de la población europea. La alta mortandad afectó sobre todo a los campesinos y dejó a muchos feudos sin mano de obra con la cual trabajar la tierra. Número 4, la revitalización del comercio impulsado por las cruzadas. Paréntesis, las cruzadas eran una expedición militar por las peregrinaciones a lugares santos, que fueron Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela, y pues bueno, ellos querían recuperar lugares sagrados que estaban en manos de los turcos. Y el ascenso de un nuevo sector social, la burguesía, que basaba sus riquezas a las finanzas, los trabajos artesanales sofisticados. Y bueno, mis compañeros siguientes se los van a explicar un poquito más. Y por último, la paulatina concentración de poderes en mano de los reyes, que gracias a la ayuda económica de los burgueses lograron imponer su autoridad a los señores locales. Bien. Y bueno, ese es como un poco en resumen de lo que fue el feudalismo. Esto sería todo de nuestra parte. Hasta aquí todo, los que están escuchando, va bien, más o menos todas estas exposiciones. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? Chicos. Bien, aquí nosotros en el modo feudal empezamos a ver que realmente existía o sigue existiendo desde el modo del esclavismo, pues esa división de clases, ¿no? Entre, como lo decían, los privilegiados y no los privilegiados. Ya lo vimos el esclavismo y los esclavistas, ya lo vamos a ver más adelante entre la burguesía y el proletariado. Pero sí es cierto, cito a Marx en esta parte. ¿Qué es lo que dice Marx? Pues el motor de la historia es la lucha de clases, ¿no? Nosotros nos damos cuenta que ya todos los modos de producción que van a surgir, todos los modos de producción que van surgiendo son meramente de explotación, no son recíprocos como la comunidad primitiva. Ya vienen siendo modos de producción realmente recíprocos. ¿Y esto qué tiene que ver? Pues sí, en efecto, compañeros, esto tiene que ver con el desarrollo de la sociedad, ¿no? ¿Cómo se ha ido desarrollando la sociedad, pero a costa de qué? ¿A través de quién se va a ir desarrollando la sociedad, no? La sociedad se va desarrollando como nosotros lo hemos visto, del hombre. ¿Por qué? Porque todos los que en algún momento fueron esclavos, todos los que en algún momento fueron siervos, los que en algún momento somos proletariados, debe de quedar a nosotros claro, ¿no? Somos los que desarrollamos prácticamente el cambio. Es cierto que aquí, que la riqueza es por medio de las tierras, ¿no? O sea, ¿cómo se va a medir la riqueza en este modo de producción?
producción. Se va a medir por la extensión de tierra, por el dominio de tierras que yo, Carlos, tenga al principio, ¿no? Al principio fueron dándose cuenta realmente que ya no podían ser esclavos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un ejemplo, ¿qué fue lo que pasó con Espartaco, no? Espartaco era un esclavo realmente. Espartaco era un esclavo. ¿Y qué fue lo que pasó con Espartaco? Se organizó y organizó a los demás esclavos, organizó alrededor de 150 esclavos, no sé cuántos, pero la realidad es que nosotros nos vamos dando cuenta que los esclavos se empezaban a organizar y empezaban a hacer pequeños movimientos. Y esos pequeños movimientos, ¿qué era lo que iban a llevar o qué era lo que iban a llevar a cabo? Que la gente realmente se fuera organizando en contra del rey, en contra de los que tenían los medios de producción y en contra de los que tenían la propiedad privada. Espartaco se empieza pues a organizar y ¿qué es lo que pasa? Pues el movimiento de Espartaco pues es realmente tumbado, ¿no? Termina siendo Espartaco crucificado. Y ahí así nos damos cuenta que es como ya los reyes empiezan a dar cuenta que no podemos seguir teniéndolos como esclavos, no podemos seguir sometiéndolos, no podemos seguir con este modo de producción avasallante. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darles derechos, ¿no? Vamos a darles esos derechos, vamos a hacer que realmente, pues, ya no sean esclavos, que ahora sean siervos, pero ahora dales tierra, dales esa tierra y que ellos trabajen la tierra y que eso que están trabajando, que eso que producen ellos sea para el consumo propio, pero aparte que trabajen tus tierras, ¿no? De mis 15 hectáreas yo les voy a dar 1 hectárea, ¿no? Que trabajen para su consumo propio, pero las otras 14 van a ser ganancias para mí. Vamos a darles derecho. Ya no los podemos matar si no trabajan, ya no los podemos tratar como animales, como herramientas parlantes, ¿no? De producción, ya no los podemos tratar así. Ahora ellos son, pues, siervos, son seres humanos, sienten, y entonces vamos a brindarle esos derechos de seres humanos. Ya empezaban a tener un poco más de voto, ya empezaban a tener voz, ya empezaban realmente, pues, a ser seres humanos, pero a fin de cuentas quienes producen la riqueza, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta más adelante cómo va desarrollando esta sociedad, cómo se va desarrollando, pues, sobre todo los modos de producción se van desarrollando las herramientas de trabajo y sobre todo, como yo se los decía, pues se va desarrollando por medio de eso la sociedad. ¿Quiénes son quienes han ido llevando el desarrollo de la humanidad? Los trabajadores. Y nosotros nos podemos ir dando cuenta, ¿no? ¿Por qué? Porque van sofisticándose las herramientas, y ahora ya no hacen ellos solos, ya existe el arado, ya existe, como lo veíamos desde el principio, pues los animales domésticos que servían para trabajar la tierra, etcétera, etcétera, y nosotros ya nos vamos dando cuenta que se van sofisticando también las herramientas de producción. Es cierto, que también se seguían desarrollando los oficios, ya se sigue desarrollando, aquí se empieza a desarrollar también el dinero, aquí empieza a surgir el dinero, ya no como tal estábamos pues en lo que es el trueque, empieza un ejemplo aquí en Tlatelolco, ¿cuál era el dinero universal aquí en México? Pues las plumas de quetzal, el cacao, la sal, etcétera. Es algo que nosotros vamos a ver, ¿no? La sal sobre todo, pues era el dinero universal, pero nosotros nos vamos a dar cuenta que como son, pues, naturales, como tal, esta moneda era natural, en la pluma de quetzal se deterioraba, el cacao igual, la sal, pues, se digería, ¿no? O se evaporaba, cosas así. No se evaporaba. Pero la sal también se desaparecía, entonces se desintegraba, etcétera, etcétera, y nosotros nos vamos a dar cuenta cómo va surgiendo o cómo es que va cambiando también el proceso del dinero, pero eso lo vamos a ver más adelante cuando entremos a ya meramente la economía política, a lo que es la mercancía, dinero, etcétera, etcétera. Pero nos vamos dando cuenta realmente cómo va surgiendo el desarrollo de esta sociedad. Lo decía una compañera, pues aquí vamos a darle nosotros, o vamos a tener
que ver el modo de producción capitalista, pero eso nos toca el día jueves. El modo de producción capitalista nos toca el día jueves. El socialismo también nos toca el día jueves. Entonces nos vamos a quedar hasta aquí, hasta lo que son estos tres modos de producción, pero ojo, compañeros, si es necesario que nosotros nos centremos realmente en las primeras dos divisiones sociales del trabajo que ya vimos, que nos centremos también en el excedente de producción que hay y en los modos de riqueza que se tenían en estos dos modos de producción, en el esclavismo y en el feudalismo. Es necesario que nosotros empecemos a ver como desarrollo, que nosotros empecemos a ver realmente cómo se fue eh, tornando la sociedad dentro de estos sistemas, ¿no? Porque yo se los decía, pues, realmente es que se van revolucionando, ¿no? Fue viendo pequeñas revoluciones, porque revolución no significa, pues, levantamiento en armas, ¿no? Revolución significa ir mejorando la sociedad, ir desarrollando una sociedad, cambiar la sociedad realmente desde la estructura y la superestructura económica, y nos vamos a dar cuenta, compañeros, que aquí empieza a también ir desarrollándose la ideología, ¿no? ¿Qué era lo que decían los compañeros dentro de esto? Aquí, por ejemplo, vamos a tener eh, uno de los mayores actores sociales, que es la iglesia, ¿no? Que es donde van permeando la ideología, que es aquí donde nosotros vamos o van moldeando, son quienes también tienen un gran no me acuerdo quién dijo eso de la iglesia, lo que decían quienes realmente también tenían voz y voto, todo lo del clero, todo lo de lo que nosotros veíamos que es como formas de riqueza que también podían intervenir dentro del Estado, la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros nos damos cuenta que también por medio de eso, por medio de la ideología, también se ha ido controlando la sociedad. ¿Y por qué surge aquí la iglesia en este modo de producción? Porque es un modo, o es un modo, sí, es un modo para someter a la sociedad, para que la sociedad esté realmente sometida a la iglesia, ¿no? Nosotros nos vamos a dar cuenta, y ya lo decía yo en la clase pasada, pues que la iglesia es uno de los principales modos de ideología dentro de la sociedad feudal, ¿no? Ya ahorita como tal la iglesia pues ha quedado un poco atrás, ¿no? Pero ¿cuál es ahorita realmente uno de los modos ideológicos hoy en día? Pues los medios de comunicación, ¿no? Que son los que más alcance tienen dentro de la sociedad hoy en día. Antes era la iglesia. Nos vamos a dar cuenta también cómo va surgiendo el desarrollo de la conciencia del hombre, cómo realmente va permeando esa ideología en la sociedad y cómo realmente pues va surgiendo, ¿no? Una nueva ideología que es la ideología católica, cristiana, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que también esto tiene un fin, que también estas ideologías tienen un fin, que es realmente mantener sometida a la sociedad, ¿no? En ese entonces era necesario mantener sometida a la sociedad para que estuvieran trabajando, para que siguieran produciendo en este modo de producción. También nos vamos a dar cuenta realmente de cómo va surgiendo pues toda esa riqueza, de cómo van surgiendo esa nueva sociedad que decía la compañera, pues eso ya lo vamos a ver más adelante, que es la sociedad capitalista, ¿no? La sociedad meramente, una sociedad donde ya es libre mercado, libre empresa, donde ya es libre emprendimiento, donde ya realmente son todos contra todos. El chiste es vender esas mercancías que produce a fin de cuentas, ¿quién? La gente pobre, ¿no? Vender esas mercancías que produce el pobre, esas mercancías que realmente, o esa mano de obra, ¿no? Que realmente vende el pobre. Realmente nosotros vamos a darnos cuenta de cómo va surgiendo a través de las revoluciones industriales, de las revoluciones burguesas, cómo va surgiendo este nuevo régimen capitalista, ¿no? Pero eso ya le toca a los compañeros el día jueves. Y les digo para que se preparen y quien no tenga equipo se integre a uno de ellos. Le toca el capitalismo a Mariana, Jocelyn, Karina y Daniela. ¿Todo hasta aquí bien? El socialismo le toca a Imelda, Montserrat, Jocelyn, Domínguez y Luis Armando Lea. ¿Todo bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta?
Todo bien, profe. ¿Todo bien? Porque de estos modos de producción, pues va a constar realmente su video, va a constar su proyecto con el que vamos a evaluar, ¿no? Que es un video descriptivo, yo les decía, donde me tienen que ir describiendo los modos de producción, me tienen que ir describiendo pues las divisiones sociales del trabajo, diferentes conceptos como riqueza, acumulación, excedente de producción, etcétera. Todo eso, pues ya se los voy a dar yo los parámetros el jueves para que me lo puedan entregar el día viernes, ¿no? Todo hasta aquí bien. ¿Sí? Va. Sí, maestro. Entonces, chicos, pues, mande. No sé quién iba a hablar. Donovan. No, yo dije que sí está bien, maestro, gracias. Maestro, ¿ya Va. nos puede dar los Entonces, parámetros antes? sí, se los voy a mandar ahorita mejor de una vez. Baje lo Sí, que mejor estaba para pensando irme ahorita. preparando. También les voy a mandar el libro. Creo que sí se los mandé. No, También les voy a maestro. mandar el libro. Va. Pues ahí recuérdenme el grupo ahorita, para que se los pueda mandar, chicos, por favor. Y entonces, cualquier duda, estoy a sus órdenes vía WhatsApp. Si ustedes gustan, hoy voy a estar todo el día en el CUT, mañana voy a estar a partir de las 12 en el CUT, por si alguien gusta que le ayuden sus temas, ahí vamos a estar. ¿Va? Sí, profe, gracias. Sí, maestro, Hasta muchas luego. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, compañeros. Hasta luego. Bye, profe. Bye.